Listo. Entonces, ¿dónde íbamos? A ver que me perdí porque me sacaron abruptamente de la conexión. Entonces me perdí un poquito. ¿En qué íbamos? ¿Quién me recuerda? Ustedes tampoco me acuerdan. ¿Dónde íbamos? Y íbamos en acerca de cómo las organizaciones deben definir, entonces, cuáles son los criterios por los cuales van a ser evaluadas las personas. Y estamos hablando del caso que expuso Camila Correa, donde nos Ah, contaba sí. que las personas, al parecer, no copiaban mucho acerca de cuando iban a hacer medidas, pero que ahora que les estaban aplicando la medición de su desempeño, entonces ya, y aplicando correctivos, entonces ya sí estaban como tomando un poco más en serio las cosas. Yo les decía que esto sucede cuando en las organizaciones no hay un despliegue acerca de cuáles son los compromisos de desempeño de las personas o cuáles son los criterios de evaluación por los cuales van a ser medidos. Si uno no sabe qué le van a medir, no ni por enterado se da, ¿cierto? Y de hecho, si lo miden, siempre va a considerar que es una medición injusta, porque usted no conoce o no sabía, no tenía idea de cuáles eran los criterios por los cuales usted iba a ser observado o qué era lo que le iban a medir. Si yo les digo a ustedes que les voy a hacer una evaluación y no les digo ni siquiera qué les voy a evaluar, esa evaluación sería balanceada. Para nada, ustedes estarían en una condición de desventaja enorme al no saber y no conocer cuáles van a ser esos criterios de evaluación o por los cuales lo van a observar. Uno mínimamente debe conocer cuáles son los criterios, qué le van a medir, cómo lo van a medir, ¿sí? ¿Cuál va a ser el mecanismo de evaluación? Y que de alguna manera le permita a usted tener una conciencia acerca de cómo va a ser medido. Entonces, para hacer el recuentico del primer bloque, si vamos a hacer una evaluación de desempeño, entonces vamos a estar enfocados en qué, en analizar qué sabe hacer la persona, ¿cierto? Eso estaba por aquí. ¿Qué sabe hacer? ¿Cuánto sabe? ¿Por qué lo sabe? ¿Cómo lo aplica y cómo se comporta, tanto de manera individual como colectiva o competencias sociales e individuales, ¿sí? Y todo esto dimensionando en qué medida. Yo no puedo decir mucho o poquito, tengo que establecer un mecanismo que me permita identificar una escala de medidas que me permita comparar. Si usted no tiene una escala de medidas, no tiene cómo comparar. Si yo digo que todos ustedes son buenos haciendo alguna cosa y tengo que tomar decisiones con eso, por ejemplo, de permanencia o de no permanencia en la organización, ¿a quién dejo y a quién saco si todos son buenos? Pasaron, ah, sí, pasaron. ¿Y quién es mejor que quién? No, no sé. Todos pasaron. ¿A quién dejo y a quién saco? Si voy a hacer un ascenso, ¿a quién dejo en el ascenso y a quién no le doy el ascenso? Si tengo que hacer una capacitación, ¿a quién capacito y a quién no? Por eso es necesario establecer una escala de medidas. Dentro de los instrumentos de evaluación debe haber una escala que me permita definir, ya les voy a compartir la pantalla, que me permita definir en qué medida es competente o no es competente una persona, en qué medida está cumpliendo o está cumpliendo de manera satisfactoria o no su evaluación de desempeño. Listo. Bueno, les decía que entonces que la evaluación tradicional mide solamente las competencias metodológicas, pero no mide o casi nunca mide eh, las competencias de manera práctica y mucho menos las competencias sociales individuales, o sea, los comportamientos. Esa es, ojo, pues que eso es pregunta de evaluación. Cuando yo les pregunte a ustedes qué diferencia hay entre el método o los mecanismos tradicionales de evaluación con los mecanismos de evaluación de competencias, de evaluación por competencias, pues básicamente es que los mecanismos tradicionales solamente miden el conocimiento, no miden ni habilidades prácticas ni habilidades sociales e individuales, o sea, los comportamientos. Es tan importante el dato o lo que estamos viendo hace un momento,
es tan importante el tema de las evaluaciones sociales e individuales que pues aquí estamos poniendo el ejemplo de una empresa, las empresas suecas, pero en los países desarrollados en su mayoría, las competencias individuales o sociales tienen un 70% del valor en la evaluación general de una persona. O sea, es mucho más importante cómo usted se comporta, ¿sí? Y cómo usted pone en práctica lo que sabe hacer que lo que sabe como tal. ¿Me hago entender? No les importa si usted se sabe el libro gordo de Petete, sino cómo lo aplica y cómo se comporta usted trabajando con los demás. ¿Por qué? Porque es que conocimiento se adquiere. El conocimiento se adquiere. Si usted no sabe, si usted está trabajando en una panadería y usted no sabe hacer pan, usted aprende. Usted quiere conocimiento. Pero si usted sabe hacer pan y no le gusta trabajar con nadie, ni quiere trabajar en equipo, ni ¿para qué? Pues no hay manera. Si su comportamiento no es el adecuado, si sus actitudes y sus habilidades prácticas, usted puede dar todas las recetas. Usted se puede saber el libro de panadería, tenerlo aquí. Usted debe saber cuánto lleva cada uno de los tipos de pan en todos sus ingredientes y cuánto los tiene que dar. Pero si no lo sabe poner en práctica y no lo sabe poner en práctica para solucionar problemas, pues es como si no supiera, ¿cierto? Entonces, en Suecia, como un ejemplo, asignan a las competencias individuales y sociales el 70% del peso de la evaluación. De un perfil ocupacional, el 70% de las competencias requeridas para ocupar un cargo tiene que ver con competencias asociadas a lo individual y a lo social. Eh, y eso es muy importante teniendo en cuenta que hoy día, si nosotros miramos el mercado global de el mercado laboral global, o sea, el mercado de los puestos de trabajo a nivel global, a nivel del mundo, eh, todo lo que tiene que ver con cargos o con funciones que tienen que ver con servicios, o sea, que no son cargos de manufactura, donde las habilidades sociales puede que no sean muy relevantes. Todo lo que tiene que ver con servicios está representando más o menos el 65% de todos los cargos disponibles a nivel del mundo. O sea, cada vez son más las organizaciones y los puestos de trabajo disponibles asociados a competencias que tengan que ver con lo social, con habilidades sociales y con habilidades prácticas que con conocimiento como tal o con habilidades individuales. Eso debería decirles a ustedes que van a ingresar al mercado laboral, que es muy importante para ustedes desarrollar estas habilidades y ser competentes, ¿sí? Y desarrollar habilidades sociales e individuales. Porque cuando ustedes salgan a buscar trabajo o a emplearse, es altamente probable que las competencias que estén buscando en cualquier empresa hoy tengan que ver mucho más con la capacidad de poner en práctica el conocimiento que tienen que con saber mucho o con tener muchos títulos. Es altamente probable que si ustedes se presentan a una entrevista de trabajo, se puedan encontrar con gente que tengan 3 o 4 cartones que ustedes no, ¿cierto? Pero que si ustedes saben poner en práctica el conocimiento que tienen, se queden ustedes con el trabajo. ¿Sí me hago entender a qué me refiero con eso? Hoy día se busca mucho más que las personas sepan hacer las cosas, que sepan resolver problemas, que tengan competencias asociadas al trabajo en equipo y a las habilidades sociales que cartones. Eso primero era primero le decían a uno cuántos cursos tiene, de qué sabías, y eso hablaba por usted. Hoy día no. Hoy día incluso el tema de la hoja de vida, si ustedes han hecho hojas de vida ahora último y han consultado modelos nuevos de hojas de vida, están mucho más enfocadas a que ustedes hablen del perfil de ustedes que de lo que han estudiado y dónde han trabajado, no, sino de qué saben hacer y de qué pueden aportar a la organización a donde van a entrar a trabajar. Mejor dicho, algo así como que si ustedes entran, ¿qué va a cambiar allá? ¿Qué van a aportar ustedes a la organización? No qué estudiaron, ni qué cursos han hecho, ni quién los recomienda. Ya casi no. Bueno, mm, entonces como estábamos observando que hoy día cerca del 70% del peso en las evaluaciones
de competencias, cuando ustedes van a entrar a una organización, están enfocados a las competencias sociales, y que el 65% en promedio de los cargos que existen o que se están ofreciendo alrededor del mundo tienen que ver con servicios y con interacción con otros. Entonces, hoy día, la evaluación de competencias conductuales, tienen para este tipo de sociedades, o sea, para las sociedades desarrolladas, una importancia que es muy, muy, muy vital. O sea, lo ven como algo que es muy relevante, y eso a nosotros nos debe dar señales de hacia dónde va a ir el modelo educativo y el modelo de evaluación aquí en Colombia. O sea, si en los países desarrollados esa es la tendencia, aquí vamos a caminar más o menos en el mismo sentido. Lo malo es que hoy día en Colombia es poco lo que se ve en torno a la evaluación de conductas en las personas. Casi todos los instrumentos de evaluación que existen en las empresas hoy están enfocados a evaluar exclusivamente los conocimientos. Eh, eh, si ustedes observan, yo no sé cómo estarán hoy día ustedes en sus empresas o donde trabajan, e incluso en la universidad. Si ustedes observan, hoy la mayoría de las evaluaciones en donde ustedes se están formando académicamente, yo me atrevería a decir que está por encima del 90%, que las evaluaciones midan conocimiento, punto. En las empresas sucede algo similar, donde hacen evaluación de desempeño, si la hacen, están tratando de evaluar o de medir lo que ustedes saben hacer, pero no de dimensionar sus habilidades sociales, las conductas, los comportamientos, las competencias sociales, poco se evalúan y hay mucho desconocimiento. Incluso yo me atrevería a decir que eso es hasta temor, ¿sí? Que a las empresas les da un poco de temor enfrentarse a ese tipo de evaluaciones porque quienes la lideran muchas veces ni siquiera tienen idea de cómo hacerlo, de cómo yo voy a valorar el comportamiento o las actitudes o las conductas de un funcionario. ¿Cómo las evalúo? No tengo los elementos para hacerlo. Y yo ahorita le preguntaba a Camila, vos querés modificar la conducta de las personas que trabajan con vos, pero vos te comportás como querés que ellos se comporten, ¿cierto? Porque una cosa es no querer que otro lo haga, pero cuando yo soy el que estoy midiendo, yo tengo que ser el primero en tenerlo desarrollado, en desarrollar esas competencias que voy a medir, o si no, no tiene sentido. Bueno, entonces dice que en resumen, la evaluación tradicional mide conocimientos más o menos en un 80% y solamente el 20% de las habilidades. O sea que en otras palabras, se trata de procesos de evaluación que le dan la espalda literalmente a lo que le interesa conocer de las personas a la empresa. O sea, se pierde el 80% de información útil para la organización haciendo una evaluación tradicional. Si ustedes en las organizaciones, a una organización que ustedes lleguen, encuentran, por ejemplo, que los mecanismos de evaluación allá son tradicionales, donde se mide solamente el conocimiento. Me explico. Si a ustedes trabajan en una empresa de confecciones o en una empresa manufacturera, la que sea, y la evaluación que les hacen es preguntarles si se saben el manual de operación de la máquina o el manual de calidad, y les hacen preguntas de memoria a ver si se saben las normas de calidad, que cuánto debe tener de espesor la pintura, que van a usar no sé qué. Ese tipo de evaluación es una evaluación tradicional, donde le están viendo la memoria y el conocimiento que ustedes tienen del puesto y no le están viendo las actitudes. Esa organización se está perdiendo cerca del 80% de la información que requiere para gestionar su talento humano de manera efectiva. Si solamente se concentran en el conocimiento, no los conoce, no va a saber cómo gestionarlos a ustedes. Si ustedes hacen parte de una empresa así, ustedes no van a saber realmente cuáles son las necesidades de capacitación de esa organización. Van a estar perdidos. Y cualquier plan que implementen, y aprovecho y le digo a Camila, están botando la platica en lo que están haciendo. Ese esfuerzo que está haciendo Camila en este momento con la organización, si no es un esfuerzo corporativo y si no se hace con instrumentos de evaluación que midan también los comportamientos, las actitudes y midan también las competencias sociales y todo esto, están perdiendo la plata. Eso va a ser un esfuerzo infructuoso y se van a ver en la obligación
de aplicar medidas de hecho para que las personas se alineen, no por convicción y por cultura y no por miedo. Lo que está diciendo ahorita, hay que tocarle el bolsillo, hay que ya como que garrote, sacar dos o tres, ¿cierto? Esos son ya mecanismos, son acciones que demuestran que las personas no están actuando por convicción. Toca ponerlas ya que actúen por miedo, como con muchos padres de familia que quieren que los niños aprendan movidos por el miedo y no por la convicción de que quieran hacer las cosas. Entre otras cosas, muchachos, les recomiendo, nunca le peguen a los hijos, eso no es necesario. Eso no es una teoría barata. Uno puede educar muchísimo a través de la convicción y del ejemplo, sin tener que darle garrote a nadie. Pues a mí me dio correa parejo, pero, pero yo creo que hubiese sido mejor de pronto de otra manera. Eh, y hay muchos mecanismos para uno persuadir a las personas, ¿sí? Distintas a obligarlos. Yo no sé, yo personalmente soy uno de los que por las malas no funciona. A mí como que no. Y yo creo que casi todos los seres humanos. Entonces, mi recomendación para Camila, que todavía me está escuchando, que está en clase, es que lo que están haciendo en la organización le sugiera un replanteamiento de lo que están haciendo. Que primero definan claramente cuáles van a ser los mecanismos de evaluación para las personas, que ellos conozcan cuáles van a ser esos mecanismos de evaluación, que conozcan cuáles van a ser los criterios por los que van a ser evaluados y que incluyan en esos criterios elementos. ¿Quién me está rayando la pantalla? ¿Por qué están tan inquietos? Ah, o hay Profe, no soy yo, no soy yo. cargado. Mejor dicho. Bueno, les quedó muy bonita la firma. Y que puedan ustedes de alguna manera, que las personas sepan cuáles van a ser esos criterios de evaluación, qué les van a medir, cuáles son las competencias que ellos deberían tener desarrolladas para cumplir con ese cargo, cuáles van a ser sus metas de desempeño, o sea, a qué se está comprometiendo con respecto al desempeño suyo en la organización. Mientras tanto, va a ser supremamente difícil que cualquier persona cumpla con las expectativas de que tiene un empleador si no las conoce. A ver, ¿cómo borramos esto? No sé, ahí se quedó. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profe, no. ¿Vamos bien? Listo. A ver, voy a preguntar yo. Vamos a preguntar. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre el mecanismo de evaluación tradicional y la evaluación de competencias? ¿Cuál es la principal diferencia? Métodos que se utilizan. ¿Cómo? ¿Sí me escucha? Profe. ¿Quién está hablando? Es que no veo quién. No se lo escucha bien. Juliana. No, Laura. Laura, te escucho. ¿Sí me escucha? Ahí sí un poquitico. ¿Y por qué no le quita el micro, el mano libre si habla por el... ¿En qué estás? ¿En el celular o computador? Está malo, no sé qué le pasa. Espérame, yo lo quito. Ahí me puede escuchar. Más o menos se escucha, sí. Bueno, en ese caso yo sería los métodos que se están utilizando dentro de las evaluaciones. Hay que recordar que el tradicional es lo que vamos a evaluar o es únicamente se evalúa el conocimiento en el tradicional, ¿cierto? Eh, lo que usted estaba explicando ahorita era que lastimosamente dentro de las organizaciones se pierde un porcentaje bastante grande por no tener una evaluación mucho más amplia. Mientras que nosotros vamos a demostrar si sí estamos, digamos, capacitados para hacer esa labor. ¿Sí me escuchan?
Sí, sí, Está sí, muy te estoy mal, escuchando. profe. No, pero sí te estoy escuchando. Sí te estoy escuchando. Profe. Sí, sí, sí te escucho. Bueno, pero ella no nos está escuchando bien a nosotros, pero nosotros, yo sí le escuché a ella lo que dijo. Y está orientada, o sea, la evaluación tradicional mide solamente conocimientos y la evaluación de competencias debería evaluar no solamente qué conocemos, sino qué sabemos hacer con eso, ¿sí? Y un elemento muy, muy importante, ¿en qué medida? O sea, qué sabemos, cómo lo hacemos, cómo lo aplicamos, ¿sí? ¿Qué habilidades tenemos y en qué medida cumplimos? O sea, hay que ponerlo en una escala de medidas. Si no hay escala de medidas, difícilmente esa información nos va a servir de algo. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, con respecto a la evaluación tradicional, dice que pensemos que en el mundo actual la información y la tecnología cambian rápidamente, pero la esencia de una persona referida a sus facilidades de cómo relacionarse, de hacerse responsable de sus asuntos. Juan Fernando levantó la mano, pero termino aquí y le doy la palabra a Juan Fernando. De hacerse responsable de sus actos, de ser cooperativo en su puesto de trabajo, de interesarse por su propio crecimiento profesional. O sea que esto que está hablando aquí, están hablando de las habilidades sociales, o sea, la esencia de la persona, la facilidad de interrelacionarse, cómo se hace responsable de sus actos, cómo coopera con otros en su puesto de trabajo, cómo se interesa por su crecimiento profesional, tienen un carácter más permanente, ¿sí? Y son el eje que hace la verdadera diferencia entre un trabajador competente y un trabajador incompetente. Ahí está la diferencia, no en el conocimiento, no tanto en el conocimiento, sino en estas, muchas gracias al que borró lo que había hecho, en en estos descriptores que hablan de las competencias o de las habilidades sociales o individuales, radica verdaderamente la diferencia entre un trabajador competente y uno que no lo es. Ahí está como el quick, para que, oh, pues que esto es bien, bien importante. Juan, tenés la palabra, te escucho, te escuchamos. Juan ahorita está levantando la mano, o fue involuntario. Bueno, al parecer fue involuntario. Bueno, entonces ahora sí vamos a hacernos preguntas alrededor de evaluación de competencias laborales. ¿Para qué se evalúa la competencia laboral? ¿Para qué evaluamos competencias laborales? Pregunta de examen. Pregunta de evaluación tradicional. ¿Para qué Para evaluamos medir competencias? ¿Para medir qué? para medir el nivel de conocimiento, el desempeño que se está dando en el momento de la evaluación, sea de algo en específico o en general, sobre el trabajo. ¿Quién dice alguna otra cosa distinta a lo que nos dicen, a lo que nos dice Elizabeth? ¿Para También qué saber, De profe, evaluamos pronto para si, evaluar competencias? que sí sea si completo. sabe, Edward, primero Edward y luego a Juan. profe, también saber si es competente para trabajar en equipo, saber qué metas tiene también. Bien. Juan, ¿qué decías? Y para mirar si esa persona sí es competente, si es como la persona idónea para asumir como ese cargo el cual se está pues como ofreciendo, el cual se va, digamos, a También, para desempeñar. ver si cumple con el perfil ocupacional del cargo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra apreciación de para qué se evalúan las competencias? Profe, también se evalúan como para uno ascender a un cargo, pues a Ah, por otro cargo ejemplo. superior. Sí, también se puede utilizar para saber el potencial que una persona tiene. ¿Sí? Por ejemplo, en el PM, dentro de la evaluación que nos hacen de desempeño, nos evalúan dos cosas. Nos evalúan el desempeño y el potencial. Con la misma evaluación nos hacen evaluación de desempeño y evaluación de potencial. El desempeño se gestiona, ¿sí? El potencial se usa para promover, por ejemplo, es que yo debería tener la manera de mostrarles a ustedes para la próxima clase, me comprometo a traerles una diapositiva para mostrarles cómo mide el desempeño y el potencial. Es un cuadrito como el Tricky, como el de Tricky, pero con 4 cajones
a cada lado. El desempeño se mide horizontalmente, ¿sí? Y el potencial se mide verticalmente. Entonces, ¿quiénes están dentro de la curva de ascenso? Los que tienen el desempeño en la posición media o alta, miento, son 3 cajoncitos, alto, medio, bajo, y potencial alto, medio, bajo. Entonces, por ejemplo, a mí la última invitación que me hicieron a un proceso de ascenso fue porque tenía el potencial alto y el desempeño alto. Estaba en un cuadrante, le dicen la de la invertida, y es que uno queda ubicado en la parte superior de ese cuadrante, tirado a la derecha, que sea con potencial alto o medio y con desempeño alto o medio. O sea, lo que está diciendo Lady tiene mucho sentido. También a la hora de uno evaluar un plan de desarrollo para una organización, la evaluación de desempeño o la evaluación de competencias se convierte en un insumo primordial para poder ejecutar ese plan de desarrollo interno de las personas, a quienes vamos a ascender, a quienes vamos a capacitar. Si vamos a hacer reemplazos, ¿quién sería el reemplazo potencial de una persona o de un cargo? ¿Sí? Todo ese tipo de cosas se deberían planear. Ustedes ya vieron planeación del talento humano, planeación estratégica del talento humano. ¿Con quién la vieron? No, profe, yo no. Profe, yo con Daniela. Con Daniela. En planeación estratégica del talento humano, se debió haber hablado de eso, donde hablamos de que si es planeación estratégica, se habla de planeación en el mediano y en el largo plazo. Usted debería saber qué va a pasar con su gente en el mediano y en el largo plazo. ¿Cómo va a saber usted eso si no les evalúa competencias y desempeño? No tiene idea. ¿Qué va a pasar con las personas? ¿Cómo me voy a mover en los cargos? ¿Cómo los voy a cubrir? ¿Cómo voy a desarrollar el talento en la organización? La única manera de yo saber eso es haciendo la evaluación de desempeño y de competencias en las personas. Si no, yo nunca voy a ser capaz de gestionar mi talento humano. Bueno, para esa pregunta tenemos dos posibles respuestas, ¿sí? Tenemos dos posibles respuestas. Una es para saber qué tipo de trabajador estamos contratando, o sea, cuando estamos en el proceso de reclutamiento y selección. Yo hago evaluación de competencias para saber qué tipo de trabajador estoy contratando. ¿Quién es el que va a entrar a cubrir una vacante? ¿Qué competencias posee? ¿Sí? Y la segunda es para saber cuál es el nivel de los trabajadores en cuanto a sus competencias de desempeño. O sea, después de que entraron, yo evalúo competencias ya no para saber con qué voy a cubrir el cargo, sino cómo esta persona o estas personas están desempeñándose y están poniendo en práctica esas competencias que se supone que deberían poseer a la hora de entrar a la organización. Listo. Básicamente es para esas dos cosas. Normalmente, en el primer caso, o sea, en el caso del reclutamiento y la selección, como nos decía ahorita, ¿quién era? ¿Quién fue? Edward. O alguien que habló de la idoneidad, o Juan, de la idoneidad de una persona para cubrir un cargo o una vacante. El primer caso, el resultado de la evaluación de competencias de un postulante nos va a ayudar a tomar la decisión de si conviene o no contratarlo. ¿Sí? Me va a decir, esto ya se acabó el tiempo. Uy, no. Se me va súper rápido. En el primer caso, nos ayuda a determinar si la persona cumple con el perfil ocupacional que pide el cargo o no cumple con él. Y por ende, tomar la decisión de contratarlo o no contratarlo. La evaluación del desempeño, que es la segunda opción, es bastante más compleja, es mucho más compleja, porque no solamente tengo que definir si la persona posee o no posee las competencias que el perfil ocupacional me exige, sino que yo tengo que detectar cuáles son las falencias, las carencias en las personas que ocupan determinados puestos de trabajo y que deberían ser sujetas a un proceso de capacitación posterior. Por ejemplo, cuando yo evalúo competencias, yo tengo que determinar o de estar en capacidad de identificar y de identificar oh, detectar
e identificar cuáles son las competencias o los descriptores de una competencia en los que una persona está débil y que haya que potenciarlo, que haya que capacitarlo, que haya que darle formación para ponerlo en un nivel adecuado, ¿sí? Y también detectar, identificar cuáles son las competencias en donde está muy bien posicionado para utilizar lo que les decía yo a ustedes que se llama transferencia de conocimiento o potenciar esa persona. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Entonces dice que sumando y restando, o sea, cogiendo todos estos elementos que hemos visto, el objetivo de evaluar las competencias laborales es el siguiente, es sacar una especie de fotografía. Juan Fernando ahorita nos lo decía. Sacar una fotografía de la situación laboral de los trabajadores, ¿sí? Referida al nivel de sus conocimientos, habilidades y conductas. Yo esto se lo he repetido desde el principio hasta el cansancio. Y ojalá nunca le olvide. Evaluar competencias me permite identificar y tomar la fotografía al momento de la evaluación. Cuando decimos fotografía, es porque cuando usted evalúa, usted está evaluando un momento específico. Eso no significa que las personas siempre hayan sido así, ni que siempre vayan a ser así. Esa evaluación le está dando una lectura de lo que pasa en ese momento. En ese momento. Entonces, con respecto a las habilidades, los conocimientos, las habilidades y las conductas en sus respectivos puestos de trabajo, o sea, evaluándolos en torno a su desempeño laboral. Listo, estamos ok. Que es que el por fuera es muy renegón y por fuera es muy mala clase, el por fuera ya verá, pero si yo lo estoy evaluando el desempeño, yo lo estoy evaluando es cómo se comporta, qué sabe hacer y cómo aplica ese conocimiento al interior de su puesto de trabajo. Listo. Y es que la evaluación de competencias no se aplica durante los procesos de enseñanza o aprendizaje que experimenta una persona, sino que se usa solamente en sus procesos laborales. Les voy a poner una situación muy particular. A mí me ha tocado ser jefe de personas que han sido mis alumnos. ¿Sí? En algún momento yo fui jefe de dos personas que en ese momento eran alumnos míos. Y era muy chistoso porque pues, yo tenía que evaluarlos como funcionarios, como empleados, y también los conocía como estudiantes. Pero yo no podía evaluarlos en el trabajo basándome en lo que eran como estudiantes, que por cierto eran bien regulares. Entonces, esta cosa me recuerda a eso porque dice que la evaluación de competencias no se aplica durante los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino en la aplicación en su contexto laboral. Una persona aprendiendo, pues aprendiendo está. Si yo lo voy a evaluar, pues obviamente va a tener, muy probablemente, vaya a tener muchas valencias, pues porque está en un proceso de aprendizaje. Yo no los puedo evaluar a ustedes ahora como profesionales en gestión del talento humano, porque apenas se están formando. Ustedes ahora lo que quieren es aprender, lo que necesitan es aprender. No deberían en este momento tener comportamientos muy destacados. No deberían, no deberían tener competencias altamente desarrolladas en términos de si los fuese a evaluar como responsables de la gestión humana de una organización, pues porque apenas están aprendiendo. Pero después cuando se estén desempeñando, sí hay que medirlos así. Cuando sean gerentes de talento humano o jefes de talento humano en una organización o coordinadores de la gestión del talento humano en una organización, van a tener que ser evaluados y se van a tener que comportar como uno. Ahora están estudiando, ¿cierto? Están aprendiendo. Van a tener dudas, muchísimas cosas, ¿cierto? No deberían en este momento evaluarlos como tal. Por ejemplo, algunos de ustedes que trabajen o que realicen actividades asociadas a gestión del talento humano, yo me imagino que muchos de o algunos de los jefes van a estar muy tentados en medirlos como si fueran ya profesionales en gestión del talento humano, porque ustedes están estudiando. Y hasta, yo creo que hasta algunos ya les deben de haber dicho, ay, usted no está estudiando esto, pues usted ya debería saber esto. Pero precisamente se están formando. No han terminado ni han desarrollado completamente las competencias. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Qué voladores. Nada que preguntar. Ninguna.
Ninguna duda. Bueno, ya hablamos de la evaluación tradicional, ¿cierto? Que es un concepto ya viejito, mandado a recoger. Vamos a empezar a hablar del concepto moderno de evaluación de competencias. Ese concepto moderno de evaluación de competencias se refiere a lo siguiente. Se refiere a la necesidad de aplicar los respectivos instrumentos, de los que estábamos hablando ahorita, antes de contratar al personal. O sea, debería la empresa, en el concepto moderno de evaluación de competencias, debería empezar esa evaluación desde antes de que las personas hagan parte de la organización. ¿Sí? Debería tener un perfil ya desarrollado, el perfil ocupacional, y tener un proceso de selección bien desarrollado. ¿Sí? Si no, no hay cuándo. Si este proceso no es un proceso maduro y bien aplicado, el de selección de personal, el de reclutamiento y selección, se perdió la platica. Ustedes no van a poder nunca hacer una evaluación de competencias de manera ordenada y juiciosa en una organización. Si ese proceso no está, si no está normalizado, no está organizado. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué no sería posible? ¿Quién me dice por qué? Para tomarlo, a ver, yo tomo nota aquí. Hoy los de la consulta fueron Juan Fernando y Julissa. Si ustedes miran sus calificaciones, se pudieron haber dado cuenta de que participar paga. Se dieron haber dado cuenta. Y lo curioso es que los que participaron mucho en el primer nivel los votan callados en este. ¿Sí o no, María? Bueno. Profe, es que hoy llego un poquito tarde porque es que ya empecé prácticas, entonces lo que me toca hacer me tiene toda embobada, toda distraída, pero sí le estoy prestando atención. No, bueno, listo. No, a ver, ¿quién me dice por qué? ¿Por qué no sería posible aplicar una evaluación de competencias si no hay desarrollado un proceso de reclutamiento y selección en la organización? ¿Por qué no sería posible? Porque no se en sabe ese lo que se va a caso, evaluar. exacto. Laura, ¿qué ibas a decir, En ese Laura? caso nosotros tendríamos que mirar en primera instancia, de acuerdo al perfil o al campo que vamos a ocupar, cuál es la persona idónea que necesitamos para que ocupe ese lugar. Si nosotros antes de hacer la evaluación de competencia no tenemos ya determinado cuáles son las características de esa persona, podríamos decir que entonces vamos a poder contratar a cualquier persona, sin necesidad de mirar si tiene un conocimiento, si tiene una habilidad o si tiene un estudio dentro de ese campo. Si no miramos esto en específico, vamos a poder hacer el proceso. Ok, muy bien. Lo que dijo Ana es cierto. Lo que dijo Ana es cierto. Es una respuesta correcta. No tendríamos, de alguna manera, mucha idea de qué es lo que vamos a evaluar en las personas después, porque si no tenemos un proceso de selección bien organizado, o sea, si no tenemos ni perfiles ocupacionales ni nada de eso, pues no sabemos cuáles competencias eran las que estábamos buscando en la persona cuando la buscamos. Entonces, por consiguiente, no sabemos si conversan las competencias de esa persona que entró con lo que vamos a evaluar. Ahí no habría una coherencia, como decía Laura. Cualquiera pudiese ocupar el cargo